Bienvenidos al primer módulo del curso PARES, Preparación para el aumento de la respuesta del equipo de salud. En este primer módulo hablaremos acerca de equipos de protección personal, triaje y traslado para profesionales de la salud durante la pandemia de COVID-19. Este módulo se divide en 4 unidades. En la primera hablaremos sobre las medidas de control de infecciones, enfocadas en la prevención de la transmisión intrahospitalaria del virus SARS-CoV-2. En la segunda, veremos las indicaciones, tipos y formas de uso del equipo de protección personal. En la tercera, tocaremos el tema del triaje hospitalario y en la cuarta, cerraremos la unidad con algunos conceptos sobre el traslado seguro intrahospitalario de los pacientes con COVID-19. Antes de comenzar, haremos una aclaración. Durante el curso, nos referiremos al virus y a la enfermedad de manera en que lo hace la Organización Mundial de la Salud, también conocida como OMS. Los nombres oficiales son: COVID-19 es como se denomina la enfermedad. SARS-CoV-2 es el virus que provoca la enfermedad. ¿Por qué dos nombres? Porque al igual que sucede con el VIH y el SIDA, los virus tienen nombres distintos de las enfermedades que causan. El Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, ICTV por su sigla en inglés, es el responsable de nombrar los virus, en general basándose en su estructura genética. Y la Organización Mundial de la Salud, OMS, es quien se encarga de dar nombre homogéneo a las enfermedades. ¿Qué nombre utiliza la OMS para referirse al virus? La OMS asume que usar el nombre SARS puede tener consecuencias no deseadas por generar un temor innecesario en algunas poblaciones, especialmente la asiática, que fue la región más afectada por el SARS en 2003. Por esa y otras razones, la OMS se refiere al virus como virus responsable de la COVID-19 o virus de la COVID-19 en las comunicaciones al público general. Ninguna de estas designaciones sustituye el nombre oficial del virus según lo acordado por el ICTV. Esta unidad se titula Medidas de control de infecciones. Los objetivos de esta primera unidad son aprender cuáles son las vías de transmisión del SARS-CoV-2, cuáles son los fundamentos del uso de equipos de protección personal y qué implican las precauciones estándar. Para reducir las posibilidades de contagio de COVID-19, es fundamental que comprendamos las vías de transmisión del virus. La forma de contagio que se considera más importante es a través de gotas que contienen el virus, emitidas por una persona infectada al toser, estornudar o hablar sin protección. Estas gotas ingresan a la mucosa respiratoria de la persona susceptible por inhalación, cuando éste se encuentra a menos de 2 metros de distancia de la fuente. Estas partículas infectantes también pueden alcanzar la mucosa de la persona susceptible por contacto directo o por contacto con superficies contaminadas con estas gotas. Entre estas últimas dos hay una interrelación estrecha. Otra vía de transmisión particularmente importante para trabajadores de la salud de áreas críticas es a través de la inhalación de aerosoles. Los aerosoles son gotas muy pequeñas que flotan en el aire durante un tiempo si no existe una ventilación adecuada. Estos aerosoles se producen principalmente durante procedimientos generadores de aerosoles que se realizan frecuentemente en las unidades de cuidados intensivos y que veremos más adelante. Por último, hay otras vías de transmisión como la fecal, aunque se desconoce su importancia. Uno de los temas que más preocupan es cuánto tiempo sobrevive el virus en diferentes superficies. Como se puede ver, parece persistir bastante tiempo, lo cual puede parecer alarmante. Pero recuerden que con una desinfección simple con alcohol al 70%, es decir, 7 partes de alcohol junto con 3 de agua, o una solución de hipoclorito de sodio, también llamado lavandina, al 0,5%, el virus se elimina en 5 minutos, lo cual refuerza la importancia de la desinfección adecuada de las superficies y de la higiene de manos. Entre los mecanismos de transmisión que vimos previamente para el SARS-CoV-2, señale el orden de relevancia. A. Contacto. B. Fecal. C. Gotas grandes que contienen el virus. D. Inhalación de aerosoles. El orden correcto es: en primer lugar, gotas grandes que contienen el virus. Luego, la inhalación de aerosoles.
Le sigue la transmisión por contacto y por último la transmisión fecal. Ahora, veamos específicamente cuáles son las potenciales fuentes de infección del personal de salud. La atención de pacientes con COVID-19 es una clara fuente de contagio, ya sea a través de gotas y contacto o durante un procedimiento generador de aerosoles. Por eso, es importante la correcta y temprana identificación de los pacientes sospechosos mediante un triaje antes de su ingreso al hospital para poder tomar las medidas de protección adecuadas. Sin embargo, vale la pena remarcar que existe una proporción de pacientes asintomáticos o presintomáticos que tendrían capacidad infectiva y que algunos autores estiman que podría corresponder hasta un 50% de las fuentes de contagio. Como se mencionó anteriormente, otra fuente importante de contagio del personal de salud es el contacto intrahospitalario directo o indirecto, a través del entorno contaminado, con otro integrante del equipo de salud o con acompañantes de los pacientes. Por último, el personal tiene el mismo riesgo que la población general de contagiarse en la comunidad. Es importante destacar que la protección del personal de salud tiene relevancia no solo porque es un derecho de los trabajadores que están más expuestos, sino porque también son personal esencial que cumple tareas específicas y muchas veces irreemplazables. Además, el ambiente hospitalario y el personal de salud son una fuente de contagio para el mismo personal, para pacientes con otras enfermedades y para la comunidad. ¿Cómo nos protegemos entonces de este peligro? Para comprender la importancia de los distintos métodos para prevenir la infección del personal de salud, es bueno realizar una aproximación a la jerarquía de control de un cierto peligro durante la realización de un trabajo. Esta jerarquía se clasifica de mayor a menor efectividad en eliminación o sustitución del peligro, controles estructurales o administrativos para evitarlo, y en el caso de que no quede otra opción que afrontar el peligro, utilizar un equipo de protección personal. La eliminación del peligro corresponde a un aislamiento total, algo no aplicable en la práctica, mientras que la sustitución se refiere a contar con vacunas efectivas, situación a la que estamos asistiendo desde fines de 2020. Nos quedan 3 de las 5 medidas a tomar: controles estructurales, controles administrativos y utilizar el equipo de protección personal adecuado. Los controles estructurales se refieren a establecer barreras físicas que impidan el contacto con el peligro, particularmente con la contaminación del ambiente y los aerosoles. Como medidas en este sentido, la OMS plantea distanciamiento social, ventilación de áreas con pacientes infectados y limpieza y desinfección del ambiente. Los controles administrativos son muy importantes y se refieren a los cambios en la forma de trabajar tomando medidas de control de infecciones. Dentro de estas, se identifican los protocolos de identificación y aislamiento de los casos, la proporción adecuada de personal, la capacitación de este mismo personal y a la identificación rápida de personal enfermo. Asimismo, es importante mantener el distanciamiento social y otras medidas de prevención de contacto entre el personal de salud para evitar la infección transversal del mismo. Pero cuando no puede evitarse el contacto con el peligro, hay que enfrentarlo con un equipo de protección personal adecuado para disminuir el riesgo de infección. Durante una pandemia, donde la demanda de estos insumos supera ampliamente la capacidad de producción instalada, se espera una escasez de los mismos en todos los ámbitos. Por ello, la OMS recomienda 3 medidas para optimizar la disponibilidad del equipo de protección personal: minimizar su necesidad, establecer un uso apropiado y racional, y asegurar la cadena de abastecimiento. Para minimizar la necesidad del equipo de protección personal, la OMS sugiere la telemedicina, las barreras físicas, la disminución de la demanda por otras afecciones y separar el lugar de atención de los pacientes infectados de los no infectados. El uso apropiado y racional es un punto esencial para conservar este recurso de por sí escaso. Por ello es muy importante establecer qué tipo de protección requiere cada paciente y cada actividad que el profesional vaya a realizar. Esto permitirá reservar aquellos insumos esenciales para la atención de pacientes de alto riesgo y asegurar su disponibilidad durante toda la pandemia,
como por ejemplo el uso de barbijos N95 para pacientes sospechosos o confirmados durante procedimientos generadores de aerosoles. En este sentido, es importante la capacitación y el monitoreo en el cumplimiento de los protocolos de uso del equipo de protección personal. Por último, es importante coordinar la cadena de abastecimiento que, según la Organización Mundial de la Salud, implica calcular la cantidad de insumos que se requerirá durante el periodo crítico de la pandemia, realizar un monitoreo continuo del consumo y stock, hacer un seguimiento de los pedidos y distribución de los insumos y también una gestión centralizada del recurso. Aunque no forme parte del equipo de protección personal, las precauciones estándares son esenciales en el control de toda infección intrahospitalaria y, en particular, en el contagio del personal de salud con COVID-19. Estas precauciones deben aplicarse a todos los pacientes por todos los trabajadores de la salud y en todos los entornos sanitarios. El principal componente de las precauciones estándares para prevenir el contagio del personal de salud con COVID-19 es la higiene de manos, siguiendo los 5 pasos que propone la OMS. 1. Antes de tocar al paciente, para protegerlo de los gérmenes que usted tiene en sus manos. 2. Antes de realizar una tarea limpia, para protegerlo de gérmenes, suyos y del propio paciente, que podrían entrar en su cuerpo. 3. Después de la exposición a fluidos. 4. Después de tocar al paciente. Y 5. Después del contacto con el entorno del paciente, para protegerse usted y el resto del equipo y entorno de los gérmenes que puede tener el paciente. Es importante tener en cuenta la forma correcta de la higiene de manos. En caso de no haber suciedad visible, la higiene puede hacerse con una solución alcohólica, ya sea líquida, gel o espuma, durante al menos 20 segundos. Si hay suciedad visible, las manos deben higienizarse con agua y jabón durante 40 a 60 segundos, siguiendo los pasos recomendados en las imágenes. Para más detalle, le recomendamos al profesional consultar el material accesorio sobre lavado e higiene de manos de la OMS. Otras precauciones son la higiene respiratoria, que se refiere a cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo de papel, la manga o el codo flexionado, y en el contexto actual, al uso de barbijo quirúrgico permanente en el entorno hospitalario. La desinfección de dispositivos hospitalarios como termómetros o estetoscopios. La limpieza del entorno hospitalario. El manejo de los residuos patológicos y el descarte seguro de materiales cortopunzantes. La siguiente unidad es equipo de protección personal.